¿Cómo hacer frente al crecimiento acelerado de ataques DDoS? Antes, cuando pensábamos en ciberseguridad, pensábamos seguramente en un ciberdelincuente detrás de una computadora tratando de accesar a un servidor. Pero hoy eso no puede estar más lejos de la realidad. Con la creciente aceleración del mundo digital y el desarrollo de protocolos de seguridad, los ciberdelincuentes también han evolucionado. Y ahora uno solo de ellos puede ser capaz de controlar múltiples ataques simultáneos que por su volumen pueden llegar a colapsar los sistemas tradicionales de seguridad. Esto es lo que en esencia se llama un ciberataque DDoS o en su defecto, con su nombre técnico, lo que son ataques distribuidos de denegación de servicio. La bien conocida Red-Zone. Así que hoy en día, y fíjense bien, se estima, los indicadores arrojan que un 50% de los ciberataques hoy son de este tipo, de tipo DDoS. Y su duración media ha incrementado 100 veces más que en el pasado. Así que, como ya me oyeron, el día de hoy la entrevista va a estar muy interesante, muy atractiva. Vamos a hablar sobre este tipo de ataques modernos en la ciberseguridad, de cómo defenderse de ellos. Y para eso hemos traído acá a Claudio García, Country Manager de México de Aten Networks. Sea bienvenido acá al IERSTEC. Muchas gracias, César. Es todo un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación en este evento y por supuesto que es muy importante que todos estemos enterados, ¿no? Como comentas, las tendencias en diferentes temas de tecnología y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la seguridad. Es un tema que nos interesa a todos en el mundo de las telecomunicaciones, en todas las verticales. Entonces, es un placer estar con ustedes, César. Sí. Muy entusiasmado de comenzar esta entrevista porque este tema sé que es muy atractivo para muchos en este rubro de la tecnología porque, como decía, y seguramente estás de acuerdo conmigo, mientras más evolucionamos y las tecnologías evolucionan, pues por supuesto que la seguridad se ve comprometida y sigue siendo un tema principal ahorita para todas las organizaciones, y no solamente las organizaciones, sino las personas también, ¿no? Hablemos de esto, ¿te parece? Hablemos de lo que son los ataques, estos ataques modernos llamados DDoS y qué es lo que significan. Entonces, Claudio, te doy la palabra. Explícanos un poco, para empezar, a todos los que nos siguen y todos nuestros suscriptores, ¿qué son estos ataques? ¿Cómo aparecieron? Y darnos esa pincelada de qué son estos ataques de DDoS. Claro, sí. Bueno, pues lo dijiste muy bien al inicio. Un ataque de denegación de servicio distribuido, ¿no? Como su nombre lo indica, DDoS, es un ataque en donde se pretende sobresaturar algún servidor, por ejemplo, algún servicio, alguna red. Con la saturación, lo que se pretende es invalidar el acceso al servidor, el servicio brindado o una red. Lo más parecido a los ataques de DDoS, por lo menos aquí en la Ciudad de México, donde vivo, es el tráfico. Yo creo que en muchas ciudades lo experimentan. Cuando hay muchos coches, pues no puedes avanzar. Y entonces, básicamente un ataque de DDoS es saturar. Así como una calle saturada de coches no nos permite avanzar, una red saturada de tráfico no nos permite accesar a los servicios. Este tráfico de DDoS se genera normalmente a través de zombies, como comentaste, estos bots. Hay mucho malware que se instala en computadoras, en nuestras PCs, en nuestros laptops, en nuestros dispositivos móviles, y este malware permite a los hackers tener control y utilizar nuestro dispositivo como un arma. Todos estos dispositivos que están conectados a la Internet
el atacante puede utilizarlos para ejecutar todo tipo de ataques. Hay una cantidad enorme de ataques, cada vez son más sofisticados, cada vez son más complejos, pero se utilizan estos dispositivos. Hay una tendencia que yo creo que todos ustedes han escuchado, que es el Internet de las cosas, el IoT. Así es, por supuesto. Bueno, pues con el aumento de dispositivos conectados a Internet, digo, estos dispositivos, los más comunes que conocemos son cámaras. Compramos Sí. todo un sistema de cámaras y con eso podemos tener vigilancia de nuestras casas, de nuestros negocios. Y ese es solamente uno de los productos. Ya ahorita la mayoría de los productos tienen esa capacidad de conectarse hacia el Internet. Y son dispositivos que realmente el firmware que tienen es muy básico. Y nosotros tenemos, bueno, en general, tenemos muy malos hábitos de seguridad y muchas veces dejamos los passwords por default, por ejemplo, en esos dispositivos. Entonces, los hackers, además de nuestros dispositivos de telecomunicaciones, nuestros laptops, dispositivos móviles, utilizan millones de dispositivos conectados a Internet utilizando el IoT para también utilizarlos como armas. Los últimos ataques de DDoS que hemos visto masivos, hablando de gigas, de teras, han utilizado mucho esos dispositivos de Internet de las cosas. Entonces, básicamente, los ataques de DDoS no son nuevos, pero cada vez son más complejos, cada vez son más grandes en tamaño, son más sofisticados y los utilizan para múltiples cosas. Muchas veces empiezan con un ataque de DDoS, por ejemplo, para poder penetrar una red, tirar los firewalls y poder robar bases de datos, poder meter ransomware o spyware a las empresas. Entonces, muchas veces esos ataques de DDoS es la cortina de humo para perpetrar otros ataques. Básicamente, Vale. eso es. Y bien completo, sobre todo esa última parte que decías que por lo que veo tiene un espectro muy, muy amplio, ¿no? De gravedad, desde un ransomware hasta, bueno, hasta aumentar el tráfico en una página web, por ejemplo, para que se caiga el servidor, ¿no? Así que, bueno, Claudio, entonces, ya que sabemos y estamos dentro de esta materia que al parecer está de moda, ¿verdad? Con esta red de zombies atacando a las víctimas, digámoslo así, ¿cuáles son entonces los retos que conlleva estos ataques modernos de DDoS para las empresas, ¿no? Bueno, pues como bien comentas, los ataques de DDoS continúan creciendo, tanto en intensidad, en frecuencia y en sofisticación. Y no vemos que esto vaya a cambiar en el futuro. Entonces, eso se vuelve algo crítico para todo tipo de empresas, porque realmente esto afecta a todas las verticales. La tecnología y los métodos actuales que utilizan las organizaciones para defenderse batallan mucho para seguir el paso de la innovación y la persistencia de los atacantes. Entonces, lo que hemos visto es que se necesitan nuevas aproximaciones, nuevas y modernas aproximaciones para poder hacer frente a las crecientes amenazas de estos cibercriminales, ¿no? que ahora ya utilizan el Internet de las cosas como un modo de ataque. Cualquier dispositivo conectado a Internet es una arma en potencia para hacer ataques de DDoS. Y como más dispositivos se conectan a Internet, vemos que cada vez hay más armas. En el pasado, las soluciones de DDoS se enfocaban principalmente en ataques masivos. Y la protección contra ataques masivos hoy en día es ineficiente para los ataques multivector y todos los ataques tan sofisticados que tenemos hoy en día. Entonces, pues realmente ese es el reto, ¿no? Cómo defendernos ante esta nueva gama de ataques, cómo seguir, cómo permitir que nuestras defensas vayan a la par de los atacantes, que es un negocio muy grande, ¿no? El de los hackers. Sí, sí, sin duda alguna, y como dices tú, si a eso le sumas el IoT, mientras más avance el IoT, me imagino que este tipo
de ataques de DDoS, pues harán, digamos, serán mayor amenaza, ¿no? Pueden hacer un mayor daño. Eh, se, se me viene una pregunta que me genera mucha curiosidad. Con todo esto, entonces, involucrado, y ya sabemos que la IoT, pues bueno, puede funcionar como una autopista para ellos. Entonces, ¿hay una sobrecarga, Claudio, crees tú, de trabajo en el personal que se dedica a la ciberseguridad empresarial? Ya entonces, según tu experiencia, ¿tendría que haber un personal dedicado solo a este tipo de ataques, tomando en cuenta que pueden ser más del 50% de los ciberataques que se están viendo hoy en día en México y Latinoamérica? Sí, mira, qué interesante pregunta. Y sí, es correcto. Actualmente hay una sobrecarga excesiva hacia el personal de seguridad en las empresas. Y sí, hay cada vez grupos más especializados en seguridad dentro de las empresas. ¿Por qué hay una sobrecarga? Porque los métodos de defensa que mayormente están implementados requieren mucha intervención manual de nuestro personal. Entonces, y aparte, aunado a que los ataques multivector son mucho más difíciles de detectar y hacen más lenta la respuesta de nuestro personal porque tienen que analizar mucho más datos. Entonces, digamos que nuestro personal encargado de proteger contra ataques de DDoS tiene un montón de información que revisar y tiene que ser algo muy especializado, así como un ingeniero de audio, ¿no? Que tiene que estar haciendo un tuning, pero en lugar de sonido, un tuning de la red. Porque, ¿cómo sabemos si el tráfico es legítimo o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, el Día de las Madres, en Navidad, el Día del Niño, en días festivos? Puede haber aumentos de tráfico, una promoción, un concierto esperado de algún grupo, puede generar realmente una sobrecarga muy grande de tráfico legítimo. Entonces, el poder identificar los ataques hoy en día requiere mucha intervención manual. Y al tener cada vez más flujos de información, esto hace que esta tarea manual se vuelva muy compleja. Entonces, por supuesto que hay una sobresaturación en nuestros equipos de seguridad. Claro, entonces me imagino que allí es donde viene la recomendación de contar con un socio, ¿no? Un partner de ciberseguridad, sin duda alguna, que te pueda echar una mano en un momento como este, ¿no? O ya contar con una infraestructura y un software y, bueno, me imagino, esto es totalmente integral, desde el talento humano hasta inclusive seguramente la infraestructura para poder atajar o prevenir. Como siempre he dicho yo creo que es mejor ser preventivos que reactivos, ¿no? Porque ya cuando reaccionas, tienes que reaccionar, ya tienes el problema encima, sobre todo con este tema de la ciberseguridad. Claudio, me llama la atención mucho que nos puedas decir cómo han evolucionado estos ataques, porque seguramente desde un principio no eran así, ¿no? Ya los has venido diciendo un poco, ok, se ayudan en la evolución de la tecnología como tal. Sobre todo hemos hablado mucho del IoT, pero cuéntanos un poquito más detallado cómo han evolucionado estos ataques. Ok, sí, claro que sí. Los ataques, los ataques y los atacantes, ambos han evolucionado mucho porque los atacantes en un principio tenían un tema más intelectual de reto, ¿no? De poder hackear algo, de tener la capacidad de hacerlo. Era como un reto. Hoy en día es un negocio muy grande. Entonces hay instituciones completas dedicadas a atacar, que tienen márgenes increíbles de ganancias. Entonces vemos que los ataques son masivos y cada vez más frecuentes, y estamos hablando de ataques de gigabytes, de terabytes, y hemos visto cada vez más casos de servicios que se caen, que son servicios críticos, ¿no? Incluso han llegado a ser hospitales los que pierden los sistemas, y eso pone en riesgo vidas humanas. Los atacantes utilizan dispositivos de Internet de las Cosas como armas para hacer ataques multivector. Mientras más dispositivos haya conectados a Internet, como hemos dicho, más armas potenciales hay para perpetrar estos ataques.
Otra de las cosas es que hoy en día cualquier persona puede contratar a un muy bajo costo un ataque de DDoS. En el mundo de gaming, por ejemplo, hay servicios para poder hacer un ataque de DDoS a un juego y tirarlo, y son servicios que los puedes contratar por $5 Wow. en el mercado negro de Internet, ¿no? En la Deep Web, con una tarjeta de crédito o con alguna criptomoneda, de manera muy barata puedes comprar paquetes de ataque de DDoS por tiempo. Y hay tutoriales para poder hacerlo. Entonces ya no realmente tienes que ser un gran hacker para desarrollar ataques de DDoS. Y bueno, aunado a que los mecanismos de protección que tenemos de legacy son dedicados a ataques masivos y son ineficientes contra ataques de multivector o ataques, por ejemplo, de capa 7, ¿no? Destinado Exactamente. hacia los servicios. Sí, 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 exactamente. Allí quería evolucionar esta respuesta, Claudio, porque entonces todos nos estamos preguntando si este tipo de ataque ha tenido la capacidad de evolucionar con la tecnología, pues las soluciones tradicionales para este ataque también están obsoletas o han logrado avanzar con la tecnología también para poder pues darle una respuesta aquí, un aire a todos los que nos están oyendo y a todos los suscriptores que nos siguen y reciben esta información de que sí hay una solución. Cuéntanos, Claudio, ¿cómo las soluciones tradicionales de DDoS han quedado, digamos así, como relegadas y qué es lo que tenemos hoy? Ok, bueno, las soluciones legacy eh, realmente son incompletas para poder proteger contra ataques de DDoS. Una de las razones es porque responden el minuto y no responden de manera inmediata. O sea, si tú tardas, digamos que, bueno, cabe señalar que una solución de DDoS tiene varios elementos. Uno de los elementos es la detección. Tienes que detectar un ataque. Después lo tienes que mitigar. O sea, digamos que esos son como los dos bloques, ¿no? Más importantes. Si tú tardas minutos en detectar y en mitigar, eso significa que el servicio pudo haber estado minutos fuera de línea. Y hoy en día eso es inaceptable para muchas aplicaciones. Si no protegemos de manera inmediata contra ataques de DDoS, entonces podemos vulnerar, eh, podemos estar fuera de servicio en aplicaciones que son críticas para el negocio. O sea, digamos que si no funciona Netflix no da servicio, o Uber no da servicio, ¿no? Claro. O el juego en línea, por ejemplo. O sea, no puede tener una latencia de minutos. O sea, de hecho, incluso se afecta latencias de segundos, ¿no? Cuando realmente estás, ¿no? Disparándole a la pelota y respondiendo un jugador con otro. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tardar minutos de tardar minutos en detectar y en mitigar. Eh, otra de las cosas es que las defensas tradicionales, los mecanismos de defensa tradicionales, usan de manera indiscriminada una cosa que llamamos Remote Triggered Black Hole, que básicamente cuando tienes mucho tráfico y esa cantidad de tráfico va a tirar todos tus servicios, lo que haces es que por ruteo mandas todo el tráfico a un black hole, ¿no? Es un mecanismo, o sea, a un hoyo negro, a la nada, digamos, y hacia ahí ruteas todo ese tráfico excesivo. Entonces, con eso evitas que ese tráfico llegue a tus servicios. Pero lo que estás haciendo es que estás tirando el tráfico malo, pero también el tráfico bueno. O sea, estás mandando todo el exceso de tráfico de manera indiscriminada hacia un hoyo negro, ¿no? Entonces, de cierta manera, estás afectando también al tráfico legítimo. Y si no hacen el black hole, también usan mucho el rate limiting hacia los servicios, que también es limitar el tráfico hacia ciertos servicios en específico, y también estás afectando tanto al tráfico malo como al bueno. Y esos mecanismos hoy en día no son aceptables para el tipo de servicios, de aplicaciones que tenemos. Claro, ¿no? Imagínate que se estaba hablando de los autos, los coches que sean eh,
autónomos, ¿no? Entonces imagínate, un segundo de latencia es tu vida la que está en riesgo, ¿no? Eh, y así sucesivamente podemos, pues, como decías tú también, en la industria de la salud, que nosotros la vemos desde muy de cerca. Es lamentable, como lo decías en un principio, antes representaba para los crackers, ¿no? Porque ahora los hackers también como que ayudan en la parte positiva, pero esta gente que le gusta la parte de la delincuencia cibernética, antes tenían como un reto intelectual, pero ahora sí, ahora inclusive se meten con la industria de la salud, ¿no? Hablábamos de la industria del gaming, hablábamos de la industria del automovilismo, etcétera, etcétera. Pero la industria de la salud es increíble saber y es bueno que la gente sepa también y los tomadores de decisiones sepan que ya no tienen escrúpulos, ¿no? Y está en juego la vida de las personas que están allí en ese recinto. Y gracias al IoT, porque ahora las máquinas son interoperables, ¿no? Como le dicen en este mundo de la tecnología, y pueden utilizar todas estas máquinas para, pues, secuestrar, como en este caso, Claro. colapsar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, Claudio nos decía sobre el hoyo negro, una técnica bien interesante, ¿verdad? Que me pareció, pero bueno, ya no está obsoleta, ¿verdad? Porque también tiras al famoso loading, el tráfico bueno, ¿verdad? Y también tenías la otra solución que nos estabas explicando que ya queda incompleta para los recursos que tenemos hoy. Entonces, cuéntanos, ¿hay una solución efectiva? Danos una luz al final del túnel, por favor, Claudio, y cuéntanos sobre esa solución efectiva y eficiente para protegernos de estos ataques de DOS, ¿no? Sí, perfecto. Sí hay buenas noticias, sí hay luz al final del túnel. Y lo que nosotros vemos es que una solución efectiva contra ataques de DDoS debe de cumplir 4 puntos fundamentales. El primer punto es que tenemos que ser precisos en la protección. Eso significa que podamos bloquear únicamente el tráfico maligno, el tráfico de ataques, y podamos dejar pasar el tráfico legítimo. Suena esto muy obvio, pero no lo es en la práctica. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Identificar que puede haber un sobretráfico legítimo en días festivos o en alguna venta especial, y cuándo poder identificar que sí es ataque. Entonces, ese es un punto, ese es un primer punto muy importante, ¿no? La precisión en la protección. Esto implica la detección y la mitigación. El segundo punto es que una solución efectiva de DDoS debe poder proteger contra ataques día cero. Lo sofisticado de estos ataques, la cantidad de armas que tenemos, este factor de multivector en los ataques, hace que todos los días estén innovando y que realmente tengamos que detectar automáticamente cuando hay un ataque. O sea, no podemos darnos el lujo antes, como los virus, ¿no? Que teníamos, que podíamos como detectar un patrón o una cadena y entonces sacar una vacuna contra un virus. Hoy en día tenemos que estar protegidos para ataques de día cero, o sea, ataques en donde no tenemos el patrón establecido, donde no tenemos una vacuna como tal. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos usar? Usar la tecnología, usar este machine learning para automatizar los mecanismos de defensa, reconocer los ataques de manera dinámica y poder aplicar filtros sin intervención manual y sin tener que hacer configuraciones avanzadas, ¿no? De manera manual. Entonces, realmente utilizar la tecnología. El tercer punto es que la solución debe ser escalable. A cada momento los ataques crecen en tamaño y en frecuencia, y entonces tenemos que tener la capacidad de escalar en varios aspectos como la capacidad de tráfico de detección, las políticas de detección, las zonas de mitigación, ¿no? Y así varios puntos más. Y por último, un punto fundamental en todas las soluciones es que tiene que tener un bajo TCO, un bajo costo de ownership, ¿no? Es fundamental que hoy en día las soluciones nos permitan bajar CAPEX y OPEX e incrementar el retorno de la inversión. Entonces, esas son los cuatro puntos que debemos de contemplar en cualquier solución de DDoS.
excelente de hoy en día, ¿no? Para asegurar lo que es lo más importante, como lo decías ahorita, la continuidad del negocio, ¿no? Obviamente. Eh, Me llama mucho la atención el primer punto que nombrabas, Claudio, y como para ir cerrando, porque sé que podríamos hablar aquí detalladamente, pero creo que a todos nos llama mucho la atención eso que nombraste, que es la precisión, porque creo que todo parte de allí, ¿no? Los otros 4 puntos, los otros 3 puntos serían, parten de allí, de ese primero que hablabas, y es justamente la precisión en la defensa ante los ataques de DDoS que tienes, como bien decías, si no nada de tiempo, milisegundos para ser preciso y saber cuál apartar, cuál tráfico no, cuál tráfico sí. Cuéntanos un poco cómo aseguran ustedes la precisión en la defensa de este tipo de ataques de DDoS, de negación de servicio. Perfecto. Sí, pues bueno, les comento que en A10, en nuestra empresa, tenemos una solución llamada TPS, Threat Protection System, que precisamente es una solución de protección contra ataques de DDoS. Les platico rápidamente la historia. Esta solución la implementamos en conjunto con Microsoft y Microsoft nos pidió desarrollar esta solución para el Xbox Live. Estaban teniendo muchos ataques de DDoS en Xbox Live y en el 2014 Microsoft se alió con A10 para realmente desarrollar una solución específica para el gaming, proteger el gaming, que el gaming es dificilísimo de proteger y como comentamos hace unos momentos, tienes que protegerlo de manera instantánea. Fue muy buena la solución, le gustó mucho a Microsoft. Actualmente no solamente protegemos Xbox Live, sino a múltiples plataformas de juegos en línea, pero también ya ampliamos a las otras verticales, otras industrias. Dentro del mismo Microsoft protegemos la nube, muchas más cosas, ¿no? Que el gaming. Pero pues les platico cómo empezamos, porque es una parte crítica, ¿no? De precisamente esta precisión. Al desarrollarlo con Microsoft de manera moderna, entonces metimos realmente tecnología, o sea, machine learning a esta complejidad de ataques de DDoS. Entonces, implementamos mecanismos adaptativos de escalación en las políticas de mitigación de ataques. Entonces, digamos que conforme se van viendo los ataques, se van implementando diferentes medidas de mitigación y las medidas de mitigación empiezan desde las que menos impacto tienen con el tráfico hasta las que más impacto pueden tener. O sea, digamos, una política que no tiene nada de impacto en el tráfico puede ser descartar un paquete mal formado, pero una medida que puede tener mucho impacto maligno es como un black holing, de lo que hablaba, ¿no? De tirar toda la red. Bueno, pues no vamos a usar un black holing a menos que sea la última medida necesaria. Entonces tenemos una manera adaptativa de ir creciendo, ¿no? Los niveles y sobre todo de manera automática para que las políticas vayan avanzando de acuerdo a la crecienda de los ataques, sin intervención manual. Por supuesto, esto utilizando machine learning para asegurar una mayor protección. Y también tenemos información de los botnets, de todos estos zombies que existen en el mundo y que utilizan. Nosotros utilizamos esa información para poderlos bloquear de manera proactiva. Entonces, saber cuándo ya están llegando ataques de botnets reconocidos. Entonces, tenemos una alianza muy fuerte con varias instituciones para poder tener una base muy grande digamos, de blacklist, ¿no? De todo lo que sabemos que ya son armas. Entonces, y eso es un poquito de nuestra solución. Importante y interesante saber que la misma arma sirve para protegerse también, ¿no? Utilizando la tecnología con el machine learning, entonces precisamente para contrarrestar pues todos estos ataques utilizando el IoT, etcétera, etcétera, ¿no? Los ciberdelincuentes. Claudio, para terminar, muy interesante lo que nos dicen y se me viene una pregunta que creo que todos van a querer saber y es entonces, ¿es muy poderoso este tipo de ataques? ¿Lo hacen? Ya sabemos las vías por las cuales lo hacen, hay una luz al final del túnel, pero ahora confiésanos, dinos, ¿cuáles son esas industrias? Porque yo estoy súper interesado en saber que este tipo de ataques han afectado más, ¿no?
nos hablas mucho del gaming y sin duda alguna es una industria mundial muy atractiva para toda la población. Cuéntanos, ¿hay algún otro tipo de industria que este tipo de ataque haya elegido como target favorito? Sí, por supuesto. Sí, les platico tanto el gaming porque le tengo cariño, porque nacimos ahí, entonces ahí me gana el Es corazón. sumamente interesante. Sí, es interesante, por lo menos la gente, seguramente el tipo de público que nos sigue, seguramente que ha jugado videojuegos, por supuesto que sí, pero tal vez se podrá sorprender. Bueno, aquellos que leen las listas de ransomware, seguramente saben que la industria del gaming es muy afectada por las ciberdelincuentes, pero seguramente que muchos otros no, y se impresionan, ¿no? Al oírte hoy hablar de esta industria. ¿Habrá algunas más como esta que nos puedas decir este tipo de Sí, ataque les gusta? por supuesto. Los service providers, por ejemplo, ¿no? Los proveedores, los MCOs, los proveedores móviles, cualquier tipo de proveedor de Internet es sujeto a ataques de DDoS. O sea, si te tiran el Internet, tal cual, o sea, tus líneas de Internet te tiran todo. Y por ejemplo, dentro de un operador de servicios, ¿no? Te pueden tirar el router o te pueden tirar los DNS. Por ejemplo, los últimos ataques que hemos visto muy grandes de que no hay cierta aplicación, no hay WhatsApp, ¿no? Se cayó Facebook, etcétera, han tirado los servidores de DNS. Tiras el servidor de DNS y la gente ya no puede navegar. Entonces, digamos que esos son, cuando tú afectas al service provider, afectas masivamente a todos sus suscriptores, ¿no? Tanto de servicios de casa como de celular, etcétera. Entonces, por supuesto que los service providers tienen que lidiar de manera constante con los ataques de DDoS. Pero también cualquier tipo de servicio, cualquier servidor, los servidores que tienen acceso desde Internet, o sea, digamos, los servidores de Uber, el servidor de compras en línea, los servidores donde escuchas música o video en demanda, música en demanda, todos esos servidores están expuestos a Internet. Son No, y servicios en los que, hablemos de la banca, los servidores de la banca, ¿no? por Imagínate tú, supuesto, por supuesto, el gobierno, la información sensible que hay en esos servidores, ¿no? todos los servicios que están expuestos a Internet son vulnerables a ataques de DDoS. Y ataques de DDoS que se utilizan para meterse en empresas y robar información confidencial. Y eso hemos visto muchísimo. Hemos visto gobiernos que se ven expuestos porque se filtró información del ejército, de finanzas, y realmente hemos visto gente caer en el gobierno por robo de información y muchos de ellos debido a ataques de DDoS que permiten hacer más ataques, ¿no? Robar información y meterse a las redes. Entonces, yo diría que toda empresa que utiliza las telecomunicaciones y que tiene servicios críticos está expuesta a ataques de DDoS. Wow, muy, muy importante oír eso, ¿eh? Muy importante oír eso. Bueno, Claudio, para terminar entonces te dejo acá la ventana de todos nuestros seguidores, todos nuestros suscriptores, tomadores de decisiones, que es lo más importante. ¿Qué les aconsejas tú? ¿Cuál es el llamado para ellos a tomar una decisión, ¿no? Y a darse cuenta, como decías aquí, cualquier tipo de servidor, en verdad la alerta es máxima, creo yo. Así que, ¿qué le aconsejas tú a los tomadores de decisiones que deben de hacer? ¿Cómo identificarse y cómo, pues, dar el primer paso, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Claro, pues a todo mundo le recomiendo que esté consciente de que existen problemas de seguridad y que la seguridad, siempre se ha dicho, es como una cebolla que tiene varias capas y todas las capas son importantes. Entonces, no porque tengamos un firewall significa que ya no tenemos ninguna vulnerabilidad o que ya estamos totalmente protegidos. Tenemos que tener seguridad en nuestros hábitos, seguridad en múltiples puntos de la red,
Entonces, lo primero es hacer conciencia, ¿no? De lo crítico que puede llegar a ser un ataque hoy en día. Ese dicho que tenemos de que se cierra el pozo una vez ahogado el niño, aplica también en la tecnología, ¿no? Muchas veces no invertimos en seguridad hasta que ya tuvimos un impacto fuerte. Y no tenemos que esperarnos para llegar a eso, ¿no? Hay muchas formas de protegernos. Entonces, acérquense a sus trust advisors, a sus partners, a los vendors que les puedan explicar los puntos vulnerables dentro de su red. Hay mucha información hoy en día, entonces siempre hay que estar actualizándonos, porque los hackers eso es lo que hacen, ¿no? Siempre van un paso más allá. Entonces nosotros tenemos que también crecer en conocimiento, estar enterados y saber dónde están nuestras partes vulnerables, ¿no? Por lo menos, si sabemos que hay una parte vulnerable, entonces podemos llegar a hacer algo. El no saber que una parte es vulnerable es donde nos atrapan por sorpresa y donde más daño pueden llegar a hacer a nuestras redes, a nuestros servicios, incluso personal, ¿no? De manera personal. Entonces, hay que estar enterados. Así es, precisamente ese es el objetivo de esta entrevista, ¿no? Crear conciencia, levantar este objetivo de entérate, mira esto que existe, está de moda, está avanzando y tienes que crear conciencia y visualizar, ¿no? El área de ataque que hay, bueno, de cada negocio es diferente, como bien lo decía, y sin duda alguna hay que aceptarlo y poner manos a la obra, ¿no? Así que bueno, Claudio, en verdad es muy interesante, sabía que iba a hacer esta entrevista y información que a todos les importa, no solamente para tomar decisiones de empresas, sino también a todos los que hacemos vida y somos trabajadores en otras áreas, de otros niveles, de otros cargos, porque tú muy bien sabes, la seguridad parte desde adentro, inclusive, ¿no? Y todo este tema de niveles de usuarios, eliminación de privilegios, bueno, Zero Trust, el Edge, bueno, hay un montón de temas aquí en la ciberseguridad. Así que, Claudio, un placer tenerte aquí. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y espero que te hayas sentido como en casa. Sí, muchas gracias, César. Y de nuevo, felicidades por este tipo de eventos, porque todos tenemos que enterarnos. Entonces, es una fuente muy importante de obtener el conocimiento. Y sigan, por favor, con esto. Un placer estar con ustedes. Gracias a ti. Bueno, señores, esto fue la entrevista del día de hoy. Claudio García, Country Manager de México para A10 Network. Hablamos de todos estos ataques, esta nueva modalidad que ha evolucionado realmente, modalidad de DOS, por allí mejor conocida en los bajos fondos, por así decirlo, como la red de zombies, que tiene un montón de modalidades de atacar y pues de hacer daño. Así que importante la información que vimos hoy aquí para que sepan cómo pueden reaccionar, quiénes son los expertos en este tipo de modalidad y todas las soluciones que hay, ¿no? Para poder contrarrestarlo y, como decía Claudio, generar conciencia, saber que esto existe. Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar allí, por quedarse con nosotros hasta el final. Recordarles que pueden compartir este material con todas aquellas personas que sepan les puede interesar, pueda ser muy necesario para sus organizaciones y para ellas mismas. A nosotros nos ayudan un montón. Ese botón de like, no dejen de darle al botón de like y por supuesto nosotros felices de llevarles una vez más a los líderes que están impactando en la región y a las empresas que están cambiando nuestro mundo a nivel de la tecnología. Como siempre digo, la tecnología es nuestro medio y nosotros felices de estar allí para llevárselas. Quien les habló, un servidor, César Lira, como siempre, y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima en otra edición de Líderes Tech.